Damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Nos acompaña el doctor Jaime Hernández Colorado, coordinador ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. La maestra Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica. La maestra Leonor Gómez Barreiro, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y fundadora de Sí Contamos. Finalmente, como moderadora, a la comisionada del INAI, maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, a quien cedemos el uso de la voz. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Continuamos con esta jornada en este tercer día que nos permite pues llegar a un exitoso evento donde se han discutido pues temas que tienen que ver con los avances y retos que en estos años se tienen que atender desde el Instituto Nacional de Transparencia, pero siempre de la mano con la academia y con las organizaciones de sociedad civil. Y ese es el tema central en este panel, donde pues me siento muy honrada de estar acompañada por dos mujeres activistas y desde luego también por la comunidad PIRC del CIDE, que vienen pues a hacer un corte de caja, como se ha venido diciendo por el propio comisionado organizador de este evento, el comisionado Guerra Ford, en donde tenemos que advertir cuáles son aquellos digamos, áreas de oportunidad, áreas de mejora que debemos revisar y que de manera conjunta podamos impulsar y establecer proyectos que nos conduzcan a tener un mayor impacto entre la población mexicana. Hemos escuchado en distintos momentos cifras, datos, estadísticas que nos muestran que el acceso a la información no ha logrado permear entre el ciudadano de a pie, donde encontramos que un porcentaje muy bajo es el que ha accedido únicamente al derecho a la información y hay un desconocimiento generalizado sobre esta cultura de la transparencia en términos de las bondades que puede dar el conocer, el acceder a la información pública y lo que conlleva esto, que es la exigencia de una mayor rendición de cuentas y de pues estar atentos a las acciones y decisiones del gobierno y de las autoridades en turno. Por eso creo que es relevante que hoy pongamos sobre la mesa qué ha pasado con estos programas de socialización del derecho a saber, qué ha pasado con la promoción, con el contacto ciudadano, para que la gente en general, no solamente los periodistas, los académicos, los empresarios, sean quienes accedan al derecho a saber. Quiero inicialmente, si ustedes me permiten, pues darles la bienvenida y darles la palabra también a Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, y plantearle esta pregunta, digamos, que nos oriente y que nos conduzca a saber en dónde estamos en este momento, en este proyecto de socialización del derecho a saber en México, cuáles han sido los principales obstáculos y hacia dónde debemos conducir este gran proyecto. Ana Cristina, bienvenida y te damos la palabra hasta por 6 minutos en esta primera ronda. Muchas gracias a todas y a todos, al INAI, al comisionado Oscar Guerra Ford por la invitación. Creo que es importante recuperar un poco como el camino andado del INAI y quiero partir de una experiencia que tuve justo con el INAI hace alrededor de 7 años u 8 años, en los cuales había una gran discusión por parte de la sociedad civil de si la información sobre violaciones graves a derechos humanos debía hacerse pública. En ese momento había un no recalcitrante, no solamente de los entonces comisionados del IFAI, sino también de muchos académicos y de muchas personas expertas en el derecho de acceso a la información. Y hace aproximadamente 3 meses, en el INAI, junto con las víctimas de la masacre de los 72 migrantes, hablamos sobre la importancia de la apertura de información que habíamos ganado tras un proceso muy largo, en el cual, si bien es cierto al principio el INAI dijo que no era de acceso público, después
reivindicó su camino y decidió determinar que era información que toda la sociedad teníamos derecho a saber. Para Artículo 19, el saber que las víctimas de esta masacre estaban sentadas ahí y podían contarles a ustedes y a nosotros la importancia que tenía de que la sociedad conociera lo que pasó en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, era tan importante porque a veces no entendemos qué es lo que sucede con la información y cuál es el efecto que la información puede llegar a generar en la sociedad. Y una de las cosas que Artículo 19 ha trabajado de manera constante es decir las violaciones graves a derechos humanos, la violencia que se vive en este país se hace menor si la sociedad exige y acompaña a las víctimas en su exigencia de justicia. Y creo que ese gran cambio es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que seguir caminando sobre ese camino porque sin duda es algo muy importante. Necesitamos seguir escuchando a quienes están detrás de los documentos que todos los días vemos, porque a veces pensamos que solamente son esos documentos y no nos damos cuenta que cada una de las solicitudes de información tiene que ver con la vida de alguno de nosotros y que de alguna manera, si entendemos nosotros como funcionarios públicos o como parte de la sociedad civil esto, podemos entonces entender que es necesario acercar la información a la gente porque de esa manera es que verdaderamente se pueden lograr transformaciones. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Eso lo digo como tomando en cuenta los avances y los retos a los que venimos a hablar. Creo que el reto sigue siendo tomar en cuenta que el sistema de información está hecho para la sociedad de la información y que desgraciadamente en México la sociedad de la información es la mitad de los que estamos. O sea, todos los que están aquí tienen acceso a internet, a dispositivos, tienen la posibilidad de acercarse a la información. Y el sistema está hecho para que nosotros nos acerquemos a la información y no para que la información se acerque a nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos para eliminar las triples y dobles exclusiones que hoy existen para aquellos que están fuera de esta sociedad de la información, para los que están fuera de la brecha digital, para quienes no pueden acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia, para quienes no saben quién es el INAI y para quienes definitivamente saber cómo se llama su doctor, cuáles son las asignaciones de programas sociales que se les han dado, cuáles son las características de los distintos servicios de salud pública, es necesario. Creo que el gran reto que tiene hoy un instituto como el INAI es reconocerse como un instituto que promueve el derecho de acceso a la información y acerca la información a la gente y le permite a la gente formar parte de esa sociedad de la que hoy se encuentra excluida. Desgraciadamente, y lo digo así, el sistema fue creado al revés. El sistema fue creado manteniendo esa exclusión. Y entonces ahora tenemos que pensar en cómo revertir ese sistema y cómo deconstruir el sistema de manera real para que las personas marginadas, para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, puedan tener un primer acercamiento a la información que detone entonces la intención de seguir formando parte de la información. Porque es cierto que la información puede cambiar la vida de las personas y de las sociedades. El problema es que en México somos pocas las personas y asumimos, incluso los gobernantes, que a quienes gobiernan son a los que están en Twitter, que a quienes gobiernan son a quienes están en Facebook. Y desgraciadamente vamos incrementando las brechas y vamos profundizando la discriminación y la exclusión. Para mí este es el mayor reto que tiene el INAI, que tienen los organismos garantes en México, que tienen las instituciones en México. Es muy fácil gobernar solamente a algunos y no gobernar a aquellos que tienen mayores necesidades y que incluso las necesidades de información que tienen son incluso mucho más sencillas que las que nosotros tendríamos. Entonces hasta ahí lo dejo en esta pequeña intervención y luego ya seguiré profundizando. Muchas gracias, pues pones el dedo en la llaga, ¿no? Efectivamente creo que debemos de partir de cuál es la esencia del Instituto Nacional de Transparencia. Primero, un instituto nacional, no un instituto de la capital del país. Segundo, un instituto
que se construye a partir de una necesidad ciudadana, de un deseo democrático, de una aspiración de que se rindan cuentas por parte del sector público y las autoridades, y por otro lado de atender esa exigencia social de que le devuelvan la información que le pertenece de origen al ciudadano. Y en esa lógica, Ana Cristina, coincido en que este gran reto es cómo volver al origen, al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, no al ciudadano digital. Creo que en este sentido, los 3 puntos que tú señalas como principales retos de origen para partir en esta mesa, en la discusión que tenemos, cómo atender la discriminación, cómo disminuir la brecha digital y cómo eliminar la exclusión de las personas que no pueden acceder al derecho a la información, pues porque simple y sencillamente viven en zonas rurales o son parte de grupos vulnerables, es un asunto pendiente. Y yo quisiera, Leonor, que viene desde Coahuila, activista también, nos diera su punto de vista sobre este asunto de la manera en que ahora, en el aquí y el ahora, el INAI puede actuar y detonar junto con las organizaciones de sociedad civil esta pedagogía que nos permita acercarnos al ciudadano y nos permita también que despertar ese interés y ese involucramiento de la población en estos grandes temas de la agenda nacional que parten del conocimiento, y el derecho a saber es lo que permite ofrecer conocimiento. Tienes la palabra también hasta por 6 minutos. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, Juan. Jaime, Ana. Me honra mucho poder compartir esta mesa de diálogo con ustedes, y muchas gracias, por supuesto, al comisionado Oscar Guerra por la invitación a este panel. Bueno, finalmente, cuando estamos hablando del tema del conocimiento, ¿no se escucha? ¿Por allá? Ya. Cuando estamos hablando del fomento del conocimiento, sin duda se va a dar en las casas de estudio, en las sociedades donde se fomenta la academia y toda esta cultura. Desde esta perspectiva, y como en distintas universidades, hay que decirlo, en Coahuila lo que tienen aquí y estas instalaciones es excepcional, es la UNAM, es la mejor casa de estudios. Esto no ocurre en las entidades, ¿no? Esto no se da en las entidades, no hay unidades especializadas para estar estudiando sobre estos temas, ¿no? Entonces, pues son pocas las universidades que abordan desde sus programas de estudio este campo, incluso en aquellas profesiones como el periodismo, el derecho o la administración pública, donde ejercer el derecho a saber es indispensable para garantizar un desempeño ético y un trabajo de calidad que responda a las necesidades de los contextos sociales adversos que se viven en las entidades. Otro aspecto que impacta, sin duda, es el desconocimiento de las necesidades de información que tienen los estudiantes para desarrollar estas investigaciones y también desarrollar tesis, ¿no? Finalmente, en las universidades donde se está generando conocimiento, el acceso a la información tendría que usarse más, porque finalmente se realizan investigaciones que contribuyen a la solución de los problemas de las comunidades y se utiliza poco desde las universidades. Son muy pocos los docentes que se han especializado en la materia, y los que hay en ocasiones pues no son valorados por las instituciones educativas porque lo ven como una materia de relleno poco atractiva, y sobre todo en aquellas universidades donde la educación solamente se ve como un modelo de negocio. Por su relevancia es importante que el profesional de cualquier área conozca el derecho de acceso a la información. Hacen falta más espacios académicos para discutir, problematizar y reflexionar sobre el ejercicio de este derecho, y sobre todo el fomento a la responsabilidad social y a la vida democrática que se tiene gracias al derecho de acceso a la información. Por otro lado, se requiere que los órganos garantes de acceso a la información se acerquen más a las instituciones educativas con la finalidad de que se conozca el trabajo y el desempeño de los órganos garantes de acceso a la información. Podemos tener comunidades de estudiantes donde ni siquiera ellos conocen cuál es el rol que juegan los órganos garantes, y es ahí donde tenemos que empezar a generar y construir una semilla para que se pueda ejercer este derecho.
Sin embargo, todavía existe un reto mayor en la práctica del día a día y en lo más profundo. Cierro con dos interrogantes. ¿Cómo vamos a vencer la inercia de que el ocultamiento de información sea una práctica bien vista y se tome como un atributo positivo que atañe a los más abusados, ¿no? ¿Cómo mutamos al desarrollo de una cultura de la integridad desde las instituciones educativas, donde también los órganos garantes puedan promover esta conexión sobre lo que se hace desde los órganos garantes y el usuario, ¿no? Y bueno, esto responde específicamente a la pregunta detonadora, donde se hablaba del rol del INAI y su vínculo con las instituciones educativas. Muchas gracias, Leonor. Es importante lo que tú refieres, la academia es un gran aliado. Y creo que en la medida en que trabajemos en este gran proyecto de manera, pues, no sé, cercana, estratégica y buscando ante todo, pues, el que identifiquemos, por un lado, como bien refieres, cuáles son las necesidades reales del ciudadano, pero de la comunidad universitaria, donde se convierte en un semillero de los grandes ciudadanos que ejercerán en su momento el poder o la vida productiva de México, podemos también cambiar la realidad del país. Yo quiero cederle a continuación la palabra al doctor Jaime Hernández Colorado, en su calidad de coordinador ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, que ha venido a ser una organización y una institución aliada también, que desde hace muchos años, desde el 2011 recuerdo, vinieron a acompañar en estas tareas al propio Instituto de Transparencia y a los pares que tienen en todo el país, pero también señalando y advirtiendo estos puntos frágiles que se han dado en estos años, donde hemos buscado los mismos objetivos y sin embargo advertimos que hay un largo camino por recorrer. En ese sentido, yo quisiera pues también preguntarle a Jaime Hernández cuáles son esas dinámicas de interacción que a su juicio dificultan que las personas puedan ejercer el derecho a saber. ¿Qué es lo que ustedes tienen identificado y cuáles serían la ruta que ustedes recomendarían para que emprendamos juntos, nuevamente desde la academia, la sociedad civil y el propio Instituto de Transparencia y sus pares, un camino que nos lleve a socializar mejor el derecho? ¿Se oye? Ya. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, comisionada. Y agradezco también la oportunidad de estar aquí con las dos colegas que nos acompañan, Ana Cristina Ruelas y Leonor. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación. Creo que a partir de la pregunta que nos plantea la comisionada hay una serie de cuestiones necesarias de destacar. Me parece que la primera de ellas tiene que ver con lo que ya ha mencionado Ana Cristina acerca del papel del instituto, el papel del INAI. Hay que tener claridad acerca de que los avances institucionales que ha venido teniendo el instituto en los últimos años han sido de gran calado. Es decir, son importantes, ha habido una transformación en términos del fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, seguimiento y garantía del derecho de acceso a la información y por supuesto el fortalecimiento de la política de transparencia, no solo del INAI, sino también de los órganos garantes estatales. Es por supuesto también distintivo que el Sistema Nacional de Transparencia ha venido dándonos una lección, creo, en todo el país, de cómo funcionan o cómo deberían funcionar los mecanismos de coordinación en el ámbito nacional entre entidades públicas nacionales y de carácter estatal. Ahora bien, los inconvenientes que ha habido hasta el momento o que se pueden identificar como circunstancias problemáticas están probablemente vinculadas con que el INAI desde hace mucho tiempo ha estado ocupado, y eso se puede entender perfectamente, ha estado ocupado en el fortalecimiento institucional,
en la consolidación de sus mecanismos institucionales para llevar a la práctica la legislación en materia de transparencia. Esto no está mal, de hecho es una etapa necesaria, una etapa de construcción básica desde el punto de vista organizacional. Sin embargo, consideramos que a partir probablemente no de este punto ni de este momento, sino de hace algún tiempo atrás, el instituto tiene ya suficiente solidez institucional y creo que tiene ahora la misión de voltear la cara hacia la gran asignatura pendiente que sigue teniendo, que es la de formación de capacidades ciudadanas y formación de cultura de la transparencia. En ese sentido, dado que la etapa de articulación institucional creemos ha logrado ya los objetivos de gran calado que se habían planteado, proponemos o ponemos sobre la mesa para la discusión con el instituto el diseño de una estrategia nacional de formación de capacidades ciudadanas, para la cual destaco, si me lo permiten, 7 puntos en particular. El primero de ellos, incorporar a la estrategia algunos temas básicos como uso de la información pública para la exigencia ciudadana, mecanismos institucionales para la participación ciudadana y el ejercicio de derechos, vigilancia ciudadana para el combate a la corrupción, es decir, acompañamiento, denuncia y monitoreo, información de fiscalización y participación ciudadana, que es un tema muy pendiente, es decir, no lo tenemos ni siquiera planteado en términos de proyecto en el país. Y finalmente, cultura de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El segundo punto, convocar a la estrategia a los órganos garantes de transparencia de todo el país. Tercero, dirigir la estrategia en primer término al ámbito municipal. Consideramos de la mayor importancia poner atención sobre las instancias municipales, sobre los ciudadanos que radican, como sabemos, en los municipios de menos de 70,000 habitantes. Es muy importante poner el foco en estos municipios, desde luego en todos, pero en estos en particular, porque han sido dejados de lado en todos los ámbitos de la acción pública en los últimos años. Consideramos también que debe colocarse el énfasis para convocar desde el ámbito municipal por la vía, por supuesto, de los órganos garantes estatales. En cuarto lugar, articular la estrategia en talleres presenciales, recursos electrónicos, obviamente ya están además desarrolladas las vías para hacer esto, y desarrollo de proyectos específicos. Creemos que la brecha a la que ya se han referido también nuestras colegas desde el punto de vista del acceso a medios electrónicos, probablemente no la vamos a lograr resolver con la estrategia de talleres que ahora estamos proponiendo. Pero dado que es un problema de tal magnitud que tiene difícil asidero, pues lo que sea que empecemos a hacer en esa materia, sin duda puede tener buenos resultados. En quinto lugar, que los espacios de capacitación sean abiertos, es decir, que los talleres generen confluencia, vínculos y colaboración entre todos los grupos convocados a la estrategia. En el mismo espacio deberían poder capacitarse todos los actores mencionados con la finalidad de que adquieran los mismos conocimientos. Estos actores son, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones profesionales, académicos, pero en particular los ciudadanos en general. Los ciudadanos organizados, como también ya lo mencionaron mis colegas, pues tienen o tenemos ciertos intereses y ciertas formas de acercarnos al derecho de acceso a la información que no necesariamente comparte la ciudadanía en general. El sexto de los puntos, incorporar a la estrategia al menos a las universidades públicas de las entidades federativas, con la finalidad de que se involucren desde la vertiente de formación y capacitación,
a la que ya me he referido, hasta la de incidencia, en la cual se invite a estas universidades a diseñar en conjunto con los órganos garantes, con las organizaciones sociales y con otras instituciones académicas, programas especiales de formación permanente en las materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Esto obviamente dirigido a quienes forman parte de las comunidades universitarias, aunque evidentemente esta estrategia puede o tiene la capacidad de ampliarse hacia afuera. Y finalmente, incorporar a los sistemas estatales anticorrupción a la Estrategia Nacional de Formación de Capacidades con la finalidad de ampliar los alcances y potenciar las acciones en el ámbito local. En la Estrategia Nacional también pueden incorporarse acciones de gran calado, de nuevo teniendo énfasis en el ámbito municipal, promoviendo la formación y, en su caso, la consolidación de observatorios ciudadanos municipales para la vigilancia y exigencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estos observatorios podrían vincularse para su especialización con los órganos garantes locales y con los comités de participación ciudadana de los sistemas estatales anticorrupción. Si bien es un objetivo de mediano plazo, siendo parte de la estrategia de formación de capacidades ciudadanas, creemos que podría tener mayor éxito y por supuesto existen ya los ejemplos de este tipo de organizaciones como el Observatorio Ciudadano de León, el de Guanajuato en la capital, el de Mazatlán, Sinaloa, que está surgiendo apenas, pero que tiene ya buen trabajo en la materia. Y finalmente, articular como una de las acciones de la Estrategia Nacional el programa de facilitadores de la transparencia como una oferta de servicio social para jóvenes universitarios que sean agentes de difusión de la estrategia y facilitadores en el tema particular del derecho de acceso a la información. De ahí que sea tan importante la vinculación con las universidades. En términos institucionales, ya lo he mencionado, consideramos que ya se ha cumplido con los retos presentes, ya se ha terminado de construir el INAI. De ahí que es momento de pasar a la acción. Y qué mejor que sea de forma coordinada con otro sistema nacional, con otras instituciones locales y en particular poniendo atención en los municipios, que es, como escribió José María del Castillo Velasco, la base más sólida de la democracia, el más robusto fundamento de la libertad de los pueblos y la expresión más clara y definida de la soberanía. Obviamente no omito señalar que la comunidad PIRC, Red por la Rendición de Cuentas del CIDE, está en la mejor disposición de colaborar con el INAI en un proyecto como el que se propone. Por nuestra parte, como sabe bien la comisionada Ibarra, hemos articulado un consorcio de socios institucionales en el cual concurren por ahora 22 universidades de todo el país, de manera que estamos listos para poner manos a la obra en una estrategia de este tipo. De momento, hemos invitado a los comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción estatales y varios han aceptado ya participar. Tenemos la convicción de que llevar a cabo esta estrategia, lo intentaremos hacer de cualquier manera, pero sería sin duda muy deseable que pudieran incorporarse tanto el INAI como los órganos garantes estatales y por supuesto los sistemas estatales anticorrupción. Estamos convencidos de que nos alientan los mismos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Nos ha dado pues una serie de elementos importantes, la verdad he tomado nota, creo que muchos de ellos novedosos, importantes, que podemos trabajar desde luego de la mano y coincido ampliamente en que desde los municipios, ¿no?, desde esas unidades pequeñas de autoridad, no tan pequeñas, por supuesto en algunas entidades federativas, es donde podemos empezar a trabajar sobre estos proyectos a lo que tú mismo denominas fortalecer las capacidades ciudadanas, convertir precisamente al ciudadano en un vigilante activo que construya no solamente democracia, sino que acompañe en estos procesos de exigencia a la población para que la autoridad atienda con los compromisos. Y en esa lógica yo quisiera pedirle a Ana Cristina Ruelas, que hace un momento pues refería sobre los esfuerzos que han hecho recientemente para que actos que han lastimado a nuestro país, como fue la matanza de San Fernando y como muchos otros
que están vinculados a asuntos de corrupción, que han visibilizado desafortunadamente estas terribles acciones del gobierno, de las autoridades, son suficientes para que se pueda creer en el derecho a saber como un elemento sustantivo para combatir la corrupción o como un elemento que construye ciudadanía y que fortalece la democracia. ¿Qué falta en ese sentido a las organizaciones como Artículo 19 para que podamos encontrar trazar esa ruta que nos lleve a alcanzar el objetivo central, que es tener un ciudadano informado, un ciudadano empoderado y una autoridad que rinda cuentas y que atienda las necesidades sociales? Bueno, pues yo creo, desde Artículo 19, justo el día de ayer sacamos un comunicado. La transparencia ha sido muy selectiva. Y selectiva de acuerdo a quien solicita y selectiva de acuerdo a la temática que hay en la agenda pública. Es decir, en la medida en la que un tema se convierte en algo relevante para la vida pública, es en la medida en la que se empiezan a tomar decisiones para publicar información. Esto sucede, por ejemplo, el día de ayer sacamos un comunicado relacionado con el índice de letalidad, al cual desde el CIDE, el programa de política de drogas y Artículo 19, no habíamos podido acceder desde el 2014. Nos habían dicho que la información era inexistente y que no había posibilidad de otorgarnos esta información ni por parte de la Sedena ni por parte de la Fiscalía General de la República. Ayer en la conferencia mañanera se publicó para hablar de una mejor estrategia de seguridad derivado de la reducción de la letalidad en enfrentamientos. Y esto, pues de alguna manera, pone en tela de juicio la información, ¿no? Porque si lo que estás tratando si otorgas la información para tratar de justificar una acción y en otros momentos no la has publicado, entonces vienen nuevas preguntas. De alguna manera creo que esto, uno es crítico en el momento en el que lo está viviendo, pero es cierto también que en 2014 las batallas para acceder a estadísticas sobre algunos tipos de delitos relacionados con seguridad pública eran muy complejas. Y entonces cada vez encontramos más formas a través de las cuales tanto los sujetos obligados como los órganos garantes van justificando las restricciones a la información. Y en la medida en la que hay más información hacia afuera, a través mucho de internet y de las redes sociales, también es en la medida en la que se van encontrando nuevas formas de censura o de violentar el derecho a la información. Creo que ese es un gran reto al que nos tenemos que enfrentar. Yo recuerdo, les decía, hace 7 años en el tema de San Fernando, recuerdo muy bien los argumentos porque pues yo era la abogada que me tocó litigar el caso y recuerdo que me decían es que no ha pasado un tiempo considerable para que la sociedad conozca qué fue lo que hicieron. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para exigir justicia sobre la masacre de 72 personas? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros podamos ir a Tamaulipas y saber que estamos seguros? O sea, al final la información lo que nos permite es tomar decisiones sobre nuestra vida. Si nosotros mantenemos el conocimiento de que en Tamaulipas, ¿quién de ustedes ahorita va a Tamaulipas y está en la noche echándose una cheve? Levante la mano. Y no lo hacemos porque no hay nada que nos diga que el gobierno está haciendo algo para que lo que le sucedió a esos 72 migrantes no nos suceda a nosotros. Eso es lo que genera la información y la rendición de cuentas. ¿Por qué hoy todavía no estamos en la etapa en la que yo podría decir que hemos avanzado al nivel en el que tendríamos que avanzar? Definitivamente hoy tenemos información que nos permite saber, por ejemplo, en el caso de San Fernando, que había policías que fungían como halcones para determinar que iba pasando un camión y que ese camión podía ser cooptado por un grupo delictivo. Ese tipo de cosas las sabemos, pero no sabemos qué está haciendo el gobierno para que eso
que sucedió no vuelva a suceder. Sabemos que hay personas encarceladas, pero no sabemos por qué, cuáles fueron las razones, qué fue lo que el Estado hizo, dejó de hacer, si los policías que estuvieron fungiendo como halcones están ahí. Hay muchas cosas que quedan todavía en el aire. El gran reto de la era de la información es contar con tanta información que dejemos de darle seguimiento y dejemos de exigir rendición de cuentas. Hoy tenemos un montón de información todos los días en la mañana que nos dicen se está haciendo esto, pero ya sabemos exactamente cuál es el seguimiento, sabemos a quiénes sí están siendo procesados, quiénes tienen alguna sentencia en contra, cómo realmente están impactando los programas sociales en la vida de las personas. Sabemos que se están haciendo cosas, tenemos un montón de información, pero todos los días hay algo nuevo. Entonces, el reto del INAI, el reto de nosotros como sociedad y el reto de los sujetos obligados es no hundirnos en el montón de información que no nos permita utilizar la información para la transformación, para la rendición de cuentas. Un caso que a mí me gusta mucho contar, que es un caso que probablemente alguno de ustedes ya ha escuchado, es en una comunidad en Chiapas, Artículo 19 empezó a trabajar con las mujeres para acceder a información y para utilizar el derecho a la información como un mecanismo para el acceso a otros derechos. Y las mujeres tenían una solicitud. Tenemos un centro de salud aquí en nuestra comunidad, Lázaro Cárdenas, desde hace 3 años, pero nunca ha habido un doctor, nunca. Y no sabemos si está asignado un doctor, si no está asignado, cuándo tendría que venir, por qué, no tenemos idea. Es información simple, no estoy hablando de información sobre una averiguación previa, estoy hablando sobre un doctor, si va o no va a un centro comunitario. Hicimos una solicitud de información, bueno, las mujeres hicieron una solicitud de información, les contestaron sí, hay un doctor asignado, se llama tal, y gana 28,000 pesos mensuales, además se le asignan 15,000 pesos para el inventario médico. Lleva 3 años sin ir, ganando 28,000 pesos mensuales, y les entregamos la información a las mujeres y entonces les dijimos, ustedes decidan qué quieren hacer con ella. Ya saben que hay una persona aquí que les está viendo la cara, ¿no? Pero ustedes, es su decisión, nosotros, aquí está. Las mujeres decidieron acercarse a su asamblea comunitaria y ejidal y entonces cuando el comisariado ejidal, cuando los hombres de la comunidad, que son los informados, se dan cuenta de que no estaban tan informados como ellos pensaban que estaban, y entonces dicen, pues tenemos que llamar a las otras comunidades, porque esto que está diciendo aquí está gravísimo, hay gente que se está muriendo incluso de enfermedades que parece que han desaparecido y que podrían atenderse con una penicilina y no hay nada. Entonces hablaron a las comunidades y en las comunidades decidieron escribir a la Secretaría de Salud y a la Secretaría, a la Sedesol, para decir, esto fue lo que recibimos a través de transparencia, tiene 3 años que no tenemos un doctor, necesitamos que nos asignen un doctor y necesitamos que el dinero de las medicinas se asigne al comité ejidal. Y entonces las mujeres vamos a hacer un grupo de supervisión de la asignación de medicamentos al Centro Comunitario Lázaro Cárdenas. A partir de ese momento, el nuevo doctor y la nueva doctora me decía, es que ya ahorita solamente me dicen papelito habla. O sea, la doctora no puede hacer nada, asignar una nueva doctora, la doctora está yendo, tiene claridad. Las mujeres le dicen, ¿cuándo vas a venir? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cuáles son tus procedimientos? No, a nosotros no nos van a volver a hacer esto. Y entonces yo les diría, sí, la información puede cambiar la vida de las personas, claro. Para las mujeres, o sea, las mujeres a las que yo tengo el honor de conocer me dicen, nunca más me vuelven a ver la cara. Hay gente que ha muerto porque no había medicamentos. Teníamos que viajar hasta Villahermosa para lograr esto. Y era una respuesta sobre cuánto gana un doctor. Entonces, sí hay maneras. Creo que la información per se puede cambiar y puede llegar a hacerte sentir segura. La información per se, hay mujeres que deciden quedarse con la información y sentirse seguras frente a sus esposos.
Y eso ya es un gran cambio. Pero también hay mujeres que deciden hacer el factor social de cambio y de transformar el cambio a través de estos mecanismos como el que ya les cuento de Lázaro Cárdenas. Pero así hay muchas otras historias que les puedo contar aquí por horas, ¿no? Esa es la que a mí más me mueve porque fue la que yo viví. Pero claro que si les traigo aquí a mi equipo les van a contar miles de otras. Y creo que ese tipo de cosas son las cosas a las que le tenemos que apostar. La gran falla para mí del sistema de acceso a la información es que han dejado de poner en el centro a las personas y han dejado de reconocer que el derecho a la información es un derecho humano, que los institutos garantes no son institutos administrativos, son garantes de derechos humanos y los garantes de derechos humanos tienen que poner en el centro a las personas. Si no hacen las políticas pensando en las personas, sí, son tecnócratas. ¿Por qué? Porque no están poniendo en el centro a quien va a ejercer el derecho. ¿Por qué? Porque entonces estamos pensando en el sistema más grande, en cómo tendría que transformarse. Si no transformamos la vida de la comunidad de la gente de Lázaro Cárdenas, entonces el derecho se vuelve muy superfluo. Y creo que eso es lo que nos tendríamos que estar preguntando aquí. Esa es la apuesta que tendríamos que estar teniendo. Yo no dudo que hoy estemos en una posición de muchísimas oportunidades. Aquí ya las mencionaba Jaime. Tenemos la oportunidad de los jóvenes de acercarse a las poblaciones, tenemos la oportunidad de muchísimas más organizaciones de la sociedad civil que también quieren colaborar con los institutos garantes, pero todavía falta transformar la visión patrimonialista de la información de los sujetos obligados, de los órganos garantes, de tratar de decir este es mi terreno y de nadie más, de reconocer, por ejemplo, en este caso de San Fernando, que no se hubiera logrado si no hubiera sido, yo reconozco, artículo 19 reconoce que esto no se hubiera logrado si no hubiera sido caminando en conjunto con el INAI. Y el INAI tiene que reconocer que no lo hubiera logrado si no hubiéramos litigado nosotros, ¿no? O sea, este es un trabajo que caminamos juntos. Y eso es lo que tiene que hacer un órgano ciudadano, un órgano garante de derechos humanos. Ahí lo dejaría yo, pero creo que sí es algo que tenemos que empezar a reflexionar. Cuando se cuestionan a los organismos garantes y a los organismos autónomos y a los organismos de derechos humanos, creo que el cuestionamiento viene desde la calidad del organismo, de realmente voltear a ver a las personas y la necesidad de las personas, porque desgraciadamente el sistema de derechos humanos le ha dejado mucho a deber a la sociedad. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Pues ciertamente el reto de hacer menos litigioso el derecho a la información permitirá que la gente pueda acercarse más a preguntar y pueda también ver esto con mayor facilidad y no con lo que tantos procedimientos, trámites y problemas les representa para poder obtener muchas veces determinada información y mucho tiempo después de cuando realmente la requiere. Coincido en que la transparencia ha sido selectiva. Creo que en estos años pues hemos encontrado numerosos casos que nos muestran esto que ha ocurrido, pero al mismo tiempo tenemos que atender procedimientos que están en ley y una serie de circunstancias que no podemos dejar de lado y en donde los organismos garantes y quienes tenemos el honor de trabajar en ellos, pues muchas veces no podemos hacer algo para acortar plazos o para inspirar entre los ciudadanos este sentido de apropiación del derecho a saber. Ciertamente México es una nación que tiene un gran liderazgo frente a otros países que no han tenido desarrollado este derecho humano, el derecho a saber, pero también creo que en términos de la cultura de la transparencia, pues requerimos también ir juntos con organizaciones como los propios medios de comunicación, que ustedes trabajan frecuentemente con ellos, con artículo 19, para que sean quienes puedan impulsar también
un mayor interés ciudadano en los temas públicos, en los asuntos públicos. No es una tarea sencilla, tenemos todos que atenderla. Y bueno, pues en esa lógica yo quisiera que Leonor también, desde la organización civil que representa, nos pudiera pues reforzar algunas de las propuestas que ya se han puesto aquí sobre la mesa con mucha claridad por parte de Jaime, por parte de Ana Cristina, para que logremos llegar precisamente a ese ciudadano que hoy en día vive en comunidades lejanas, no tiene acceso, digamos, a internet y no sabe cómo utilizar el derecho y para qué le sirve el derecho. ¿Qué han hecho ustedes particularmente desde Coahuila para trabajar de la mano con el órgano garante, desde luego con la academia y con los grupos de la población? Bueno, me gustaría dar pie a las oportunidades que existen para incentivar el uso del derecho de acceso a la información, que esto permita mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces, ya que estamos en el ámbito de mejorar la calidad, sería muy bueno exponer que hay una necesidad de mejorar la calidad de las respuestas que se dan cuando hay una solicitud de información. Y también este ejercicio de mejora constante que debe de tener la Plataforma Nacional de Transparencia, que todavía no ha funcionado de acuerdo a las necesidades que fueron planteadas en su diseño. Hay que seguir con la promoción del uso de estas plataformas que cumplan con todos estos criterios de transparencia proactiva en temas vinculados a las demandas ciudadanas más sentidas. Ya lo decía Ana, ¿no? A veces el ciudadano común no es que quiera saber, por ejemplo, a nivel de detalle un tema de presupuesto, a lo mejor necesita saber cuándo va su médico, va el médico a la comunidad, o por ejemplo las mujeres que defienden causas como feminicidios, pues necesitan que se cumplan estos planes que fueron ya diseñados en las entidades y entonces que obligan, por ejemplo, a las entidades a tener bancos de datos abiertos para la sistematización de delitos vinculados a violencias contra las mujeres, que se da muy poco en las entidades. O sea, es decir, por ejemplo, en Coahuila, esto ya tendría que estar, este banco de datos se tendría ya que estar utilizando, y pensemos en una organización civil que se dedique, por ejemplo, a dar seguimiento a casos específicos de violencia que se ejercen contra las mujeres y que van a acompañar a las mujeres violentadas a distintos temas, o a los familiares de víctimas por feminicidios. Pues no les da la vida también para estar entonces registrando si se está cumpliendo o no una obligación en el banco estatal de datos que ya estaba por decreto. O sea, de verdad son organizaciones que no tienen el tiempo para poder estar echándole ojo a estas obligaciones que ya están por decreto en muchas entidades, ¿no? Ahí hay un vacío. Por ejemplo, habría que ver cómo están funcionando los bancos estatales de datos en relación a las violencias que se ejerce contra las mujeres, que son muy pocas las instancias que están cumpliendo, o incluso ya está el diseño, está la plataforma montada, pero la calidad de la información pues no es la que se requiere. Ahí, bueno, hemos tenido el acompañamiento, por supuesto, desde sí contamos con las organizaciones de mujeres, pedimos a las instancias que estaban como responsables de este tema que por favor hicieran, cumplieran con su obligación de estar subiendo esta información. Y bueno, también estas mismas mujeres forman parte de un programa, una de ellas forma parte de un programa de sensibilización de derechos que se impulsó también desde el INAI. Tuvimos la oportunidad de que la gente del INAI estuviera en la entidad, canalizamos también a personal del INAI con distintas organizaciones civiles que están en la entidad, que tienen, por ejemplo, problemáticas ambientales, que requieren ejercer su derecho de acceso a la información. Y pues imagínense, o sea, Coahuila es una entidad muy grande, tú tardas en desplazarte de una ciudad a otra hasta 8 horas, ¿no? Está regionalizada por cinco regiones, entonces es complejo la conectividad. Entonces, bueno, pues hasta ahí se tuvo que llegar para promover este derecho y atender demandas muy puntuales. Sin embargo, creo que en estos dos casos también la calidad de la información siguió
siguió siendo un problema, ¿no? O sea, es decir, se tenía con el apoyo de los órganos garantes para ingresar las solicitudes de información, pero la calidad pues no respondía precisamente a lo que el usuario quería saber. En este sentido, yo quisiera proponer acciones ya muy concretas, realizar estudios que permitan acercarnos al nivel de satisfacción que tienen los usuarios para tener un diagnóstico que sirva ya de punto de partida. Comunicar con una narrativa ciudadana, vamos a poner una meta próxima, por lo menos aquellos casos que se consideren más emblemáticos o de interés público. Este aspecto ha mejorado con el uso de infográficos difundidos a través de las redes sociales, tanto del INAI como de algunos comisionados y comisionadas, pero siguen siendo esta información pues mediada por los especialistas en el tema para que puedan aterrizarse a los medios de comunicación locales, ¿no? Pues por ahí ya tenemos las resoluciones del INAI en temas polémicos, por ejemplo en el caso de Coahuila sobre el tema del endeudamiento, por ahí hubo ya algunas resoluciones de información, pero la información no estaba totalmente digerible para el ciudadano común, entonces aquí tendría que hacerse un ejercicio de mediación de esta información para poder transmitir específicamente cuál fue la información que se entregó y cuál es el beneficio que tiene para la población la entrega de esta información. Estrechar el contacto con aquellas organizaciones que trabajan diversas temáticas donde el acceso a la información y la transparencia sean de utilidad para potencializar sus causas. Dar seguimiento a los programas establecidos como el de la Red de Utilidad Social de Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e incluir a otros actores. Los contextos locales son complejos, no tenemos la misma sociedad civil especializada en los temas como está en la Ciudad de México o en algunas entidades donde ya hay más avance. Aquí los contrapesos se tienen que construir de poco a poco y en esta parte el acompañamiento que se pueda dar para fortalecer las capacidades a los ciudadanos de a pie para que puedan ejercer su derecho de acceso a la información. Entonces creo que este programa de la Red de Utilidad Social de Derecho a Acceso a la Información ha sido de utilidad, pero hay que darle seguimiento y hay que prolongar la vida de este programa. Y por último, involucrar a otras instancias, por ejemplo, las instancias como las comisiones de derechos humanos, que finalmente también ayuden a contribuir a este esfuerzo para que el derecho a saber sea un derecho que se garantice a todas y a todas las personas. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Pues nos dejan muchas tareas. Creo que es relevante todo lo que han dicho, no tiene desperdicio. Creo que también en muchos casos he intentado, hemos buscado cambiar estrategias internas de comunicación, de socialización, de acercamiento con organizaciones de sociedad civil especializadas o temáticas, digamos. Ayer mismo estuvimos en Morelos trabajando con organizaciones de esa entidad federativa, en la propia universidad, y mis compañeros comisionados que permanentemente están recorriendo las entidades federativas tienen ese tipo de encuentros. Sin duda, pues muchas veces no nos damos abasto, ¿verdad? Hay que atender lo sustantivo aquí a nivel de la Ciudad de México, pero creo que podemos retomar muchos de de las propuestas que ustedes nos han dado ahora. Hoy mismo, a través de este foro, me encantaría ver lleno este auditorio. Es un evento gratuito donde se ha hecho una invitación en distintos medios de comunicación a través de las organizaciones y bueno, pues en ese sentido a veces entendemos que no se dispone del tiempo para que podamos contar con una asistencia y una permanencia de estudiantes, de pues la ciudadanía en general, para que pueda acercarse a estos temas que son relevantes y que impactan sin duda en la vida cotidiana. Jaime Hernández, que nos daba una lista amplia, importante para fortalecer las capacidades ciudadanas. Yo quisiera hacer otra pregunta para concluir con esta ronda. ¿Cuáles son los obstáculos a los que ustedes se han enfrentado desde el CIDE, desde la Red por la Rendición de Cuentas, hoy la comunidad PIRC, para promover esas acciones de apropiación del derecho a saber y de la rendición de cuentas de las autoridades? Yo añadiría, a partir de la pregunta, a lo que ya nos había señalado Ana Cristina y que tiene que ver con la burocratización
de la transparencia y de los medios para ejercer el derecho de acceso a la información. Es importante destacar este tema, si me lo permiten, planteándolo como una paradoja, en el sentido de que se han efectivamente burocratizado los mecanismos de ejercicio del derecho de acceso a la información y al mismo tiempo, en ese proceso de burocratización, se ha ignorado un tema de la mayor relevancia, que además es puramente administrativo, que es de la gestión documental, es de la gestión de los archivos. Esto no nada más es que haya sido poco atendido por parte de los órganos garantes hasta el momento, sino que ha sido en algunos casos de sujetos obligados prácticamente no atendido en absoluto, ¿no? Estamos en este sentido en un momento crucial que además ya está atendiendo el Sistema Nacional de Transparencia, según lo hemos venido viendo en fechas recientes. Desafortunadamente me da la impresión, no lo sé, y no sé si sea cierta mi idea, que pese a los esfuerzos institucionales del Sistema Nacional de Transparencia, este gran vacío en la gestión documental nos pone de frente a una ley general ya vigente, cuyas exigencias no estamos en condiciones de cumplir. Ni estamos en condiciones de cumplirlas ahora, ni estamos en condiciones de cumplirlas probablemente en mucho tiempo. Ese es uno de los problemas de mayor relevancia, una de las consecuencias más graves de la burocratización del derecho de acceso a la información, y nos pone de manifiesto un problema muy grave. Bueno, a mí me parece muy grave, no sé qué opinen ustedes. El hecho de que las deficiencias administrativas en materia de gestión documental tengan la capacidad de cancelar materialmente el ejercicio de un derecho constitucional. Esto no es menor, porque lo que está sucediendo en la práctica, ya lo mencionaba un poco Ana Cristina, es que todos estos problemas que, insisto, están intentando ya atenderse, pero es que es de tal magnitud que probablemente se le salga de las manos al Sistema Nacional de Transparencia. Todos estos problemas en materia de gestión documental son malas prácticas administrativas que están cancelando un derecho constitucional. Eso se dice rápido, pero es bastante grave, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Jaime, pues nos vamos ya a una ronda de conclusiones. Tendrían hasta 3 minutos Ana Cristina, y aprovecho para plantear aquí 2 preguntas que están haciendo. Una, el correo electrónico como llave al sistema de solicitudes, ¿es un candado o una barrera para el acceso a la información? Y la otra, bueno, pues dice, la cultura de la transparencia es para los sujetos obligados o para los servidores públicos. En ambos casos se las turno a Ana Cristina, y si gustan hacer un comentario final. Sí, me voy a enfocar en contestar las respuestas más allá de la conclusión, porque creo que tiene que ver. Como dije, creo que tanto el sistema de acceso a la información a través de Internet y la Plataforma Nacional de Transparencia automáticamente excluye a aquellos que están fuera de la brecha, ¿no? O sea, más bien a los que se mantienen en la brecha. Y eso hace que también para funcionarios públicos sea fácil, solamente, o sea, pensemos que es más fácil contestarle a 5 de 10 que contestarle a los 10, ¿no? No ha habido intenciones claras para generar mecanismos alternativos para acercar información a la gente, porque esto no se resuelve solamente haciendo un Internet universal, ¿no? Haciendo sí, eso no va a resolverlo. Lo que resuelve es tratando de pensar en otras formas para acercar la información a la gente. Para mí, la comunicación social es una forma idónea de transparencia proactiva. Es la forma más fácil para que la información se acerque a la gente y para que a partir de eso la gente empiece a convocarse y a apropiarse de la información. Pero eso no se ha considerado así.
seguimos pensando que la transparencia proactiva es, dependiendo de aquellos que tienen internet y hacen solicitudes de información, pues entonces esos que hacen solicitudes de información, aquella información que más incidencia tiene estadísticamente es la que yo voy a publicar automáticamente. Pues estamos dándole la información a los mismos que preguntan, no estamos haciendo que más personas se acerquen a la información. Entonces, claro que creo que pueden ser buenos instrumentos, pero son instrumentos que no expanden, son instrumentos que se van a quedar para aquellos que tenemos acceso a internet. Y también para aquellos que estamos alfabetizados en internet, porque también es cierto, o sea, de ser reducción, yo les, o sea, digo, la verdad es que yo creo que la mayoría de ustedes, pero yo hago este ejercicio con mucha gente y digo, ¿cuántos de ustedes han hecho una solicitud de información en su vida? Y la mayoría de la gente, aunque tenga un celular y que hable por WhatsApp, nunca ha hecho una solicitud de información. Es más, nunca se ha metido a la Plataforma Nacional de Transparencia. Aún la sociedad civil organizada, aún los periodistas, nunca se han metido. Entonces, sí creo que necesitamos encontrar mecanismos alternativos para acercar información a la gente y para convocar y apropiarse, para que la gente se apropie de su derecho a saber. La otra cuestión que creo que tiene que ser se dice muy fácil, perdón, ¿qué mecanismos alternativos? Justo en la Semana Nacional de Transparencia tuve la oportunidad de estar con un montón de enlaces de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, y ellos tenían las respuestas. Perifoneo, radios comunitarias, carteles, tienen las respuestas, pero no los estamos escuchando. Entonces, ellos saben que lo que ellos hacen no está llegando a las comunidades, pero que no se está haciendo nada también para que esa información llegue. Y entonces creo que vale la pena escucharles a esas unidades de enlace, a las unidades de transparencia, para entender que eso que ellos proponen no está mal. Utilizar la transmisión de información a través del perifoneo, a través de las radios comunitarias y a través de carteles o de las propias asambleas ejidales no es una mala idea. La cultura de la transparencia es para los sujetos obligados o para los servidores públicos. Desde el artículo 19 creemos que la transparencia es un valor institucional. Es decir, así como la justicia es un valor, la transparencia es un valor de las instituciones. Tiene que vivirse no solamente en las instituciones, claro, sino en los servidores públicos. Una institución es congruente en la medida en la que sus funcionarios públicos vivan la transparencia. Yo puedo ser artículo 19 y decir soy una institución cuyos valores son nunca se rinde, somos transparentes, somos diversos, y tengo que evaluar si realmente vivo esos valores internamente a través de mis políticas internas y hacia afuera, hacia todo lo que hago. Habrá cosas que son sí, a veces no, tenemos que seguir trabajando. El problema para mí radica en que la transparencia no es una cultura, es algo que tiene que estar en los huesos de las instituciones. Por eso les digo que no es selectiva y la transparencia no es un derecho, ¿no? Es un valor de las instituciones. El derecho es el que tenemos nosotros. Entonces, creo que es importante impulsar esto, porque hablamos de gobiernos abiertos y de la apertura de las instituciones. El gobierno abierto es una forma de gobernar, es una forma de asumir el gobierno, de asumir un gobierno con las palabras y con la gente. Pero también es muy conveniente solamente acotarnos a la ley. Es muy conveniente. Y sin leer la Constitución y sin leer los tratados y sin leer nada más. Es muy conveniente. Aquí a las instituciones en México nos conviene más leer las circulares que leer la Constitución. Y eso es algo que sigue sucediendo en todos lados. Entonces, sí, es una responsabilidad de los servidores públicos, pero en tanto se comprometen con un valor de las instituciones. En el momento en el que ustedes, si son servidores públicos con los que estoy aquí, quieran salirse, pues vean cuáles son los valores de las organizaciones en las que trabajan y vean si conviven con esos valores y si quieren vivirlos y ser congruentes con ellos. Más claro ni el agua. La transparencia tiene que estar en los huesos de las instituciones y yo creo que en los huesos de las personas que trabajamos para las instituciones. Leonor, si quisiera darnos sus comentarios finales, creo que es relevante también lo que refería hace un momento y lamentable desde su punto de vista cómo
¿considera usted que esa materia que hoy se ve de relleno en algunas instituciones académicas puede ser más bien una materia que modifique, que atraiga, que cambie, que seduzca a los universitarios? Gracias. Cuando vemos el efecto que ha tenido este modelo de socialización del derecho de acceso a la información y sobre todo la vinculación con la sociedad civil, y hablamos de efecto, pues entendemos que estamos esperando que algo ocurra, ¿no? Y en ese sentido, no estoy tan cierta de si se han logrado avances que pongan al ciudadano en el centro y que también se tenga la agenda de derechos humanos presente. Digo, por años nosotros hemos discutido estos temas de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, sistemas anticorrupción, y de repente vemos que, bueno, nos interesa la cifra, el presupuesto, la obra pública y demás, pero poco a poco vamos dejando el enfoque del derecho humano, de poner al ciudadano en el centro de todas estas políticas públicas que por años hemos estado trabajando en México. Y además creo que no es momento de dejar débiles a las instituciones en este país con la coyuntura que estamos viviendo. Creo que hay ciudadanos organizados, las instituciones académicas y sobre todo las instituciones de carácter autónomo en todo el país tienen que empezar a trabajar mucho este enfoque de no permitir que se debiliten a sus instituciones. Sí, hay que seguir fortaleciendo este tema, y la transparencia sin duda es una agenda que llegó para quedarse y que se contempla en todos los temas de la administración pública y sobre todo en el tipo de relación que tiene el ciudadano con sus gobernantes. Y volviendo a esta pregunta, o un poco a lo que se me cuestionaba, es que sí es cierto, faltan muchas cosas por hacer, porque el derecho de acceso a la información sigue siendo solo un derecho que ejercen las élites. Sin embargo, no podemos dejar pasar el aporte logrado gracias al ejercicio de este derecho. Por ejemplo, en el periodismo de investigación, desde mi perspectiva, atraviesa una buena racha ejerciendo el derecho de acceso a la información. Investigaciones como la estafa maestra se han convertido ya en un referente y en el que el derecho de acceso a la información juega una pieza fundamental para entender el funcionamiento de una red de corrupción. Pero además se diseñó una metodología de trabajo que se compartió a otros periodistas y otras organizaciones para poder entender cómo está funcionando una red de corrupción. Esto fue posible gracias a que periodistas e investigadores ejercieron su derecho de acceso a la información. Otros años no hubiéramos pensado que esto hubiera sido posible y ahora ya lo tenemos, ¿no? Entonces creo que ahora el periodismo de investigación sí está atravesando por una buena racha, que es necesario que se siga ejerciendo el diarismo y que se relate lo que pasa día a día, pero el periodismo de investigación en México ahora empieza a ser una herramienta de incidencia. Y bueno, cerraría con la importancia de defender la autonomía de las instituciones públicas. A 5 años de esta reforma constitucional hay avances, pero se requiere redoblar esfuerzos, se requiere también tener al ciudadano en el centro y sobre todo despertar la agenda de derechos humanos en este país y la relación que tiene con estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Y bueno, finalmente, Jaime Hernández Colorado, tus comentarios. ¿Cuál sería ese modelo efectivo de socialización? ¿Qué debe incluir? Yo, a partir de la pregunta y también en relación con los comentarios de las colegas, añadiría que la formación, la capacitación para estas dos materias, tanto el tema de la política de transparencia como los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, deben ser de carácter general, es decir, no nada más
tiene que ser hacia afuera, no nada más tiene que ser hacia los ciudadanos, sino particularmente tiene que ponerse énfasis en los funcionarios públicos, que son los que están del lado de las instituciones y que no necesariamente tienen ni sensibilidad ni idea de por qué deben responder a este nuevo paradigma de ejercicio de la administración pública. Tenemos que pasar ya de el modelo clásico de la administración a una nueva forma de ejercer el gobierno, ya lo mencionaba también Ana Cristina, en la que se comprenda que de acuerdo con los valores institucionales y de acuerdo también con las reglas tanto constitucionales como legales, pues si uno tiene, siendo funcionario público, tiene problema con dar cumplimiento a todo ese esquema institucional, pues probablemente el lugar de trabajo ideal para esa persona no está en el servicio público. Muchas gracias, Jaime. Pues es así como concluimos esta mesa. De verdad, yo creo que nos han dado extraordinarias propuestas para construir un nuevo modelo y fortalecer la socialización y la promoción del derecho a saber. Queremos ir de la mano con ustedes y, como bien lo decía Leonor, no es momento de debilitar a las organizaciones, a las instituciones garantes de derechos humanos. Por eso, qué bueno que en esta universidad, en esta casa de estudios y con la presencia de distinguidos representantes de organizaciones de sociedad civil, pues podamos retomar esto que nos movió hace muchos años a muchos de los que estamos aquí presentes y que va de la mano con construir un México más justo y más transparente. Ojalá que podamos ir en esta ruta más allá de las diferencias que se dan en el camino por las tareas propias que tenemos encomendadas. Queremos seguir contando con su apoyo y queremos también que nuestros asistentes nos ayuden a ser multiplicadores y facilitadores del derecho a saber. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Les quiero... Y únicamente un aviso parroquial, me dicen que para los reconocimientos y obviamente para cuidar a nuestro medio ambiente se van a enviar por la vía electrónica. Muchísimas gracias y les invitamos a seguir para la siguiente mesa. Agradecemos las intervenciones de nuestros panelistas y de esta manera concluye este panel. Solicitamos a los presentes permanezcan en sus lugares, ya que en instantes daremos inicio al siguiente panel denominado Organización